Bueno, pues llegado este momento, nos toca encender la cámara y saber cómo funciona nuestra cámara y cómo prepararla para la correcta utilización para la realización de los timelapse. Como ya comentamos, solo necesitamos la función de foto de nuestra cámara. Y como sabemos, nuestras cámaras de fotografía tienen diferentes modos de disparo. Desde el modo totalmente automático, en el que nosotros solo teníamos que apretar el botón de disparo, hasta el modo totalmente manual, en la que debemos ajustar todos los parámetros de la cámara para conseguir una fotografía correctamente expuesta. Antes de comenzar los modos de foto que tienen las cámaras y su uso para la realización de timelapse, tenemos que comprender cómo funciona la cámara. ¿Cuáles son los parámetros que influyen en la cámara para el correcto uso de la misma? El funcionamiento de la fotografía se basa en la entrada de luz desde el objetivo hasta el sensor de la cámara para transformarla en una imagen. Para controlar correctamente esa entrada de luz hay tres variables o tres parámetros que corrigen la cantidad de luz que entra en el sensor. Estos parámetros o variables son diafragma, velocidad de obturación e ISO. Controlando estas variables o parámetros conseguiremos la correcta exposición de nuestra fotografía. Aquí os dejo un vídeo donde explican perfectamente su funcionamiento. Hola, en este vídeo os quiero contar qué es el triángulo de exposición y los tres elementos esenciales que contiene y que intervendrán en la realización de cualquier fotografía. Voy dibujando y os voy explicando los diferentes elementos. Por un lado, en la parte inferior tenemos la sensibilidad ISO con una escala de valores y a mayor valor, más sensible será el sensor a la luz. Esto tiene una penalización. Cuanto más alta es la ISO, menor calidad de imagen obtendremos. Básicamente porque estamos forzando el sensor y aparecerá lo que se llamamos ruido digital, grano, menos calidad de imagen. Es importante que sepáis a qué valor máximo, no el valor máximo que el fabricante dice que llega a vuestra cámara, sino el máximo que realmente la cámara sigue trabajando con calidad. De esta manera sabréis que, pues si vuestra cámara llega a 1600, no os conviene pasar de este valor porque si no la pérdida de calidad sería significativa. Mano derecha tenemos lo que llamamos velocidad de exposición con su escala de valores y más velocidad significa que estamos menos tiempo dejando llegar la luz al sensor. ¿Qué significa 1 partido por 250? Significa un segundo partido entre 250 pedacitos y la foto dura uno de estos pedacitos. Con lo cual es un instante rapidísimo que la cámara abre y deja llegar la luz al sensor. Aquí tenemos velocidad. A más velocidad vamos a congelar el movimiento. Menos velocidad vamos a empezar a ver que las cosas salen movidas. Evidentemente, dependiendo de la velocidad a la que se mueve el objeto que queremos fotografiar, seleccionaremos una u otra. Repito, dependiendo si queremos que ese objeto salga congelado o salga con movimiento. En el otro lado tenemos la escala de diafragmas con sus valores. Y aquí tenemos diafragma. El diafragma nos determina la cantidad de luz que llega al sensor. Por un lado, repetimos, ISO, sensibilidad, es lo sensible que resulta la luz nuestro sensor. Por otro lado, tenemos velocidad, el tiempo que esa luz va a llegar al sensor. Y diafragma, la cantidad que dejamos entrar de luz. Un diafragma de número pequeño, como aquí, 2.8, es un diafragma muy abierto, nos deja entrar mucha luz. Un diafragma de número grande, F22 por ejemplo, es un diafragma cerrado que nos deja entrar menos luz. En el diafragma lo que es importante tener en cuenta es que un diafragma muy abierto, de número pequeño, nos obtendremos una profundidad de campo pequeña. ¿Qué es la profundidad de campo? La zona en la que los objetos que estén aquí dentro saldrán enfocados y los veremos nítidos. Si vamos a un diafragma más cerrado, por ejemplo F22, obtendremos mayor profundidad de campo, un espacio
más amplio en el que los objetos que estén aquí dentro saldrán enfocados y nítidos. Con lo cual, tenemos en la ruedecita que tenemos en todas las cámaras reflex los modos esenciales: P, S, A y M. La P es el modo 100% automático. Es decir, aquí la cámara lo que hará es medir la luz de la escena y seleccionar, sin preguntarnos nada, una velocidad, un diafragma y una sensibilidad. Y con estos tres valores obtendremos la foto resultante. Pero no vamos a poder tocar nada, es decir, lo dejamos todo en manos de nuestra cámara. Por otro lado, tenemos la velocidad, shutter en inglés, velocidad. Recordar que en Canon es TV y el A de aperture, diafragma, es AV. Con lo cual, cuidado que Canon, en vez de S y A, vamos a tener TV y AV. En el caso de modo semiautomático, velocidad, significa que podremos con la ruedecita de nuestra cámara movernos en los diferentes valores de velocidad, seleccionar la velocidad que deseemos y la cámara automáticamente nos seleccionará un diafragma y una sensibilidad. Con lo cual es un modo de velocidad muy interesante pues para fotografías de deporte, de la vida animal, donde nos interesa, por ejemplo, asegurarnos que vamos a congelar el movimiento y vamos a decidir la velocidad más adecuada. La cámara calculará el resto, con lo cual es muy práctico. Por otro lado, tenemos el otro modo semiautomático de diafragma. Aquí lo que podremos hacer es seleccionar el diafragma que deseemos en función si queremos una pequeña profundidad de campo o mayor, y la cámara calculará el resto. ¿Cuándo nos interesa utilizar diafragma? Pues probablemente cuando, por ejemplo, vamos a hacer un retrato y queremos desenfocar el fondo, que el sujeto salga bien nítido, pero que el fondo salga desenfocado. Seleccionemos el modo semiautomático de diafragma y iremos a buscar un diafragma abierto de número pequeño, con lo cual la profundidad de campo será pequeña y de esta manera podremos intentar buscar un fondo desenfocado. Son realmente muy prácticos porque nos permiten controlar velocidad por un lado y diafragma por el otro con su profundidad de campo, y la cámara calcula el resto. El modo P no es que sea un modo infravalorado, al menos según yo lo veo, porque es un modo que nos permite la libertad de estar concentrados mirando lo que ocurre delante nuestro y no tan centrados en qué parámetros y en qué selecciono en la cámara, sobre todo cuando estamos empezando y todo este sistema no lo tenemos automatizado. Llega un momento cuando tú vas practicando, cuando vas estudiando, que todo este sistema queda automatizado, como conducir, ¿no? Que al final ya no vas pensando si colocas una marcha, si frenas, sino que lo tienes automatizado. Entonces, hay una frase de un fotógrafo que dice que cuando lo tenemos automatizado realmente empieza la creatividad, ¿no? Es importante llegar a ese momento en que todo esto está automatizado y te permite estar creativo y estar centrado en lo que ves. Si no estás en este momento, sino que estás aprendiendo, la P es un recurso interesante porque te permite realizar fotografías sin estar pensando en los parámetros y a lo mejor buscando más la composición y otros elementos, con lo cual no vamos a despreciar el modo P porque también tiene su funcionalidad, de la misma manera que lo tiene el modo M de manual, y en el que tendremos que seleccionar independientemente cada uno de estos tres valores. Otro tema importante que no quiero dejar de comentaros es que dentro de estos tres modos, 100% automático, prioridad velocidad, prioridad diafragma, tenemos lo que llamamos compensación de exposición, y que habitualmente vamos a ver un botoncito en nuestra cámara. Las Nikon lo suelen tener al lado del botón de disparo, las Canon, depende de la gama, detrás también. Si son cámaras compactas o más pequeñas, en la ruedecita solemos ver un botoncito con un más y un menos, y cuando lo clicamos se nos abre en la pantalla pues una escala con estos valores, normalmente, -1, -2, puntos, el 0 en medio, puntos positivos a la derecha, puntos negativos a la izquierda. Estos valores nos permiten compensar la imagen. ¿Qué significa compensar la imagen? Bien, en cada uno de estos tres valores lo que hace la cámara es medir la luz y calcular unos valores adecuados para que la exposición salga correcta, pero aunque aquí estemos determinando una velocidad, la cámara hace el cálculo
pertinente. Y aquí, aunque estemos seleccionando un diafragma, la cámara hace el cálculo pertinente, es decir, no estamos en ningún caso en un modo manual, estamos en un modo 100% automático o semiautomático que la cámara calcula esta exposición, con lo cual puede ser que como este sistema de cálculo de la luz no es perfecto en ninguna de las cámaras que tenemos en el mercado, aunque van evolucionando, pues que cuando realicemos la imagen veamos que está subexpuesta, es decir, que está demasiado oscura o sobreexpuesta, es demasiado clara. Entonces, con este botoncito, en cualquiera de estos tres modos, podemos decirle a la cámara que si la imagen ha salido subexpuesta, demasiado oscura, y la queremos más clara, nos iremos al valor de +1 y volveremos a realizar la imagen. Cuando le indicamos a la cámara que queremos ir a valores positivos, +1, +2, le estamos diciendo que la imagen que ha sacado es oscura y que tiene que conseguir que sea más clara. Y al revés, cuando nos vamos a valores negativos, le estamos diciendo que la imagen está demasiado quemada, demasiado clara y que debe oscurecerla. Simplemente estamos orientando a la cámara porque la medición que ha hecho no ha sido del todo correcta. Evidentemente, cuando le indiquemos una compensación de +1, lo que hará la cámara es cambiar alguno de estos tres valores. Si estamos en la P, pues puede cambiar cada uno de los tres. Si estamos en preferencia de velocidad, la velocidad, evidentemente, si hemos seleccionado esta, no la modificará, pero modificará el diafragma o la sensibilidad. Esto nos permite un control manual dentro de modos o 100% automático o semiautomáticos. Y se utiliza bastante, ya que la medición que realiza la gran mayoría de cámaras, y cada una en diferente manera, ¿no? Pues no son perfectas y a veces tendremos que entrar en la compensación de la exposición. Y creo que no me dejo nada. Si me lo dejo, si tenéis alguna pregunta, pues tenéis los comentarios de debajo para comentarme lo que os parezca. Si os ha gustado el vídeo, pues agradezco muchísimo un like y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Bien, no quiero dejar pasar la importancia que tiene la velocidad de obturación en las cámaras fotográficas. La velocidad de obturación es el tiempo que tarda en hacerse una foto, es decir, el tiempo que el sensor tarda en captar una fotografía, que puede variar muchísimo, desde un instante casi imperceptible, como puede ser, por ejemplo, 1 partido por 8000 segundos, es decir, un instante, hasta por ejemplo 30 segundos, que es el tiempo que se suele tardar en hacer una fotografía de las estrellas. Aquí vais a ver en este vídeo cómo funciona la velocidad de obturación de las cámaras. Hola y bienvenidos de nuevo a Prisma Tutoriales. Soy Kike Arnaiz y este es el segundo tutorial de una serie sobre cómo exponer una fotografía. Concretamente hablaremos de la velocidad de obturación. El obturador es un dispositivo interno de la cámara que controla el tiempo en que la luz pasa al sensor o a la película de la cámara. Cuando nosotros estamos disparando una fotografía, lo que hacemos realmente es abrir y cerrar ese obturador, dejando pasar una cantidad X de luz. Por poneros un ejemplo más práctico, si el objetivo de nuestra cámara, es decir, la lente, fuera una ventana por la que entra una cantidad de luz, el obturador es una persiana que se abre y se cierra, permitiendo controlar la luz que entra y durante cuánto tiempo. Ese tiempo en que la persiana está abierta, es decir, el obturador de la cámara, es la velocidad de exposición o velocidad de obturación. Vamos a ver cómo utilizarlo. Se mide en segundos, generalmente fracciones de segundo. Cuanta más rápida sea la velocidad de obturación, más congelados quedarán los movimientos. Esta fotografía, por ejemplo, la hice a un 640avo de segundo, es decir, esa persiana estuvo abierta únicamente un 640avo de segundo, por lo que captó ese único instante del movimiento. Sin embargo, esta otra fotografía la hice con una obturación de 5 segundos, es decir, estuvo entrando luz en el sensor de la cámara durante 5 segundos, por lo que todos los movimientos que ocurrieron en ese tiempo salen sumados en la misma fotografía. Hay que tener en cuenta varias cosas. A mayor velocidad de obturación, menos luz entra en la cámara, así que vamos a necesitar mucha más luz que con una exposición baja. Sin embargo, con una exposición baja, o sea, con una velocidad de obturación baja, entrará más luz en el sensor, pero también hay que tener cuidado, porque si estamos sujetando la cámara con la mano, nos temblará el pulso y la imagen puede salir movida, porque se está haciendo durante mucho tiempo esa imagen. Por ello, para hacer fotos de baja obturación es recomendado utilizar siempre trípode. Para hacer fotos cámara en mano no se recomienda utilizar una velocidad inferior a un 60avo de segundo. Lo más habitual es hacer fotos aproximadamente un 125avo de segundo para asegurarnos que la fotografía no sale movida y aún así tener bastante luz.
aunque eso sí, depende de las condiciones de fotografía y del efecto artístico que queramos conseguir. Existe una escala de velocidades de obturación que es la siguiente. Cada uno de estos datos de la escala se conoce como pasos. Entre cada paso existe una diferencia del doble de luz. Por ejemplo, si fotografiamos a un 60avo de segundo, estaremos capturando el doble de luz que si fotografiásemos a un 125avo de segundo. Y la mitad de la luz que si lo hiciéramos a un 30avo. Por lo tanto, si entre cada paso hay el doble de luz, cada 2 pasos habrá una diferencia de 4 veces más luz, o menos. Si bien puedes hacer un vídeo timelapse de cualquier cosa que te pueda llegar a ocurrir, si te tomas un poco de tiempo para investigar los distintos tipos de vídeos compartidos en internet o los que ya has visto aquí, verás que no todas las situaciones son ideales para realizar un timelapse sorprendente. En líneas generales, podemos decir que existen 3 grandes tipos de situaciones en las que podrás obtener unos vídeos sorprendentes. El primero es la naturaleza. Este incluye toda clase de flora, fauna que habitan en la naturaleza, desde el florecimiento de una flor hasta la creación de un hormiguero. En segundo lugar, los paisajes, atardeceres, amaneceres, tormentas, relámpagos, vientos, nubes, sol, estrellas, etc.
En tercer lugar, puede ser todo aquello que no entre en las dos clasificaciones anteriores, pero que puede ser atractivo de documentar: el tránsito de una calle, la construcción de un edificio y todo aquello donde con el paso del tiempo se cree o transforme algo atractivo. Mientras en las dos primeras clasificaciones, naturaleza y paisaje, la fluidez y continuidad del vídeo es clave para el impacto del mismo, en la tercera no lo es tanto, ya que no importa perder algunas secuencias intermedias debido a que lo que importante no es la evolución, sino la transformación de los elementos escogidos. Ahora es el momento de explicar los intervalos de tiempo y las velocidades de obturación de los diferentes timelapse que podemos realizar. Timelapse de nubes, un clásico, grandes paisajes con nubes de grandes dimensiones. En este caso se realiza una foto cada 3 segundos. Si queremos que las nubes vayan más rápido, podemos aumentar el espacio entre fotos. 5 segundos, 6 segundos, etc. La velocidad de obturación, como ya hemos dicho, sirve para que los objetos en movimiento dejen una estela. En este caso las nubes no nos van a dejar una estela perceptible, con lo cual aquí no es importante bajar la velocidad de obturación. La cámara se usará en manual y entre la velocidad de obturación, el diafragma y el ISO, que siempre debe estar en su número más bajo, debemos exponer bien nuestra fotografía. Timelapse de personas, muy utilizado en nuestros vídeos sobre ciudades o pueblos. Aquí se realizará una foto cada 3 segundos y la velocidad de obturación aquí sí que importa, ya que así podremos ver esa típica estela que nos dejan en los timelapse. Entonces esta velocidad de obturación será entre medio segundo y 1 segundo. La cámara se usará en modo manual y, como hemos comentado, la velocidad de obturación será entre medio segundo y 1 segundo. Con lo cual, para contrarrestar la entrada de luz, debemos usar un filtro ND variable. Así que, con el diafragma y el filtro ND variable y el ISO, siempre deberemos de tener bien expuesta nuestra fotografía. Timelapse de coches, muy utilizado en nuestros vídeos sobre ciudades y pueblos. Aquí se realiza una foto cada 3-4 segundos. La velocidad de obturación será también entre medio segundo, 1 segundo, incluso hasta 2 segundos, si los coches van a bastante velocidad. Así conseguiremos que al movimiento de los coches dejen una estela. La cámara se usará en manual y, como hemos comentado, la velocidad de obturación será entre medio segundo o 1 segundo o incluso 2 segundos, con lo cual, para contrarrestar la entrada de luz, deberemos usar un filtro variable, un filtro ND variable. Así que con el diafragma, el filtro ND variable y el ISO, que siempre debe estar en su número más bajo posible, debemos exponer bien nuestra fotografía. Timelapse de coches con luces encendidas en una escena nocturna. Uno de los timelapse más bonitos que existen. Aquí se realizan una foto cada 6 segundos y la velocidad de obturación será entre 1 y 3 segundos. Así conseguiremos que el movimiento de los coches dejen una estela. Si queremos que la estela sea más larga, deberemos dejar esa velocidad de obturación más larga. Es decir, en vez de entre 1 y 3 segundos, podremos llegar hasta los 6 segundos, por ejemplo, y la estela será más larga. Si aumentamos la velocidad de obturación, la estela aún será más larga. Pero entonces deberemos hacer más grande el tiempo entre foto y foto. Es decir, si nuestra velocidad de obturación es de 6 segundos, deberíamos hacer una foto cada 9 segundos. 6 segundos que tardan en hacerse la foto y otros 3 segundos para que la cámara le dé tiempo a procesar la imagen y guardarla en la tarjeta. Esto siempre va a depender del procesador de nuestra cámara y la velocidad de nuestra tarjeta. La cámara se usará en manual y, como ya hemos comentado, pues la velocidad de obturación depende de la longitud que queramos darle a nuestra estela. El diafragma lo más bajo posible, es decir, lo más abierto posible, y el ISO, pues para compensar nuestra exposición. Timelapse de sombras. Son realmente sorprendentes.
hay que hacer una foto cada 12-15 segundos. Aquí la velocidad de obturación solo es necesario bajarla para que deje estela si en la escena vamos a ver personas o coches andando, en movimiento. Así, estos dejarían estela, para lo cual necesitaríamos también un filtro ND variable. Si nuestra escena solo se ve una sombra proyectada sobre un edificio y no se van a ver objetos en movimiento, no debemos preocuparnos tanto por la velocidad de obturación. Estrellas. Seguramente los timelapse más impresionantes y que más llaman la atención. También son los que más tiempo cuestan en realizar. Aquí hay que realizar una foto cada 35 segundos, ya que necesitamos que entre mucha luz en nuestras cámaras, ya que nos encontramos en un entorno sin ningún tipo de luz. La velocidad de obturación debe ser de al menos 30 segundos y los otros 5 segundos para que la cámara pueda procesar la imagen. El diafragma debe estar lo más abierto posible, nuestra cámara por supuesto en manual. También deberemos subir el ISO lo máximo posible. El ISO de las cámaras va a depender de la marca y del modelo de la cámara. Hoy en día existen cámaras de alta gama en la que conseguimos un ISO muy alto. Si ese es vuestro caso y podéis subir el ISO a altos números, 6400, 2800, 25600 o mucho más, entonces podríamos reducir la velocidad de obturación de 30 segundos a mucho menos, en el entorno de 15-20 segundos. Pero en este caso es mejor, antes de realizar un timelapse, probar diferentes velocidades de obturación y números de ISO. Timelapse de amanecer y anochecer. Son los más bellos de todos. Ver un paisaje anocheciendo con el sol poniéndose sobre el horizonte o sobre unos edificios de alguna de las ciudades es una de las imágenes más bellas que podemos realizar. También son los únicos timelapse que no realizaremos con la cámara en modo manual, ya que al haber un gran cambio de iluminación entre el principio y el final de nuestro timelapse, debemos conseguir que la cámara vaya gestionando la correcta exposición de la fotografía. La forma correcta de configurar la cámara es dejando el diafragma lo más abierto posible, es decir, en el número más bajo para que entre la máxima luz posible. Después debemos de poner el ISO en automático para cuando se necesite pueda ir ajustándose automáticamente. En las cámaras más actuales podemos poner un rango de ISO para que vaya fluctuando entre esas dos cifras, es decir, podemos elegir que el ISO mínimo sea, por ejemplo, de 100 y el máximo, por ejemplo, de 3200. Y por último, debemos de usar una velocidad de obturación en automático y que sea la cámara la que elija la velocidad. Se hace una fotografía cada 14 o 16 segundos. Bueno, pues esto es todo por hoy. Volveremos la semana que viene con el siguiente capítulo. Y espero que esta semana practiquéis muchos timelapse. Os dejo mi mail para que si necesitáis algún tipo de ayuda o consejo os pongáis en contacto conmigo. Por último y no menos importante, darle las gracias al área de Xuventud del Concello de Lugo por hacer posible este taller. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Y os voy a dejar uno de los mejores vídeos realizados con técnicas timelapse y hiperlapse que he visto. Muchas gracias, adiós. Once upon a time, in Cappadocia, land of fairy chimneys, we stayed in the caves, beneath the hoodoos, deep in Gorem's clay. Here, jinns, fairies, legends live. Grand Vizier Ibram Pasha, built from Cappadocian clay, his new city, Nevsehir. Once, beautiful Mashin transformed herself into a pigeon And from the heights of Castle Ushasar did soar. to be in the warm arms of her lover. Once upon a time, Emperor Constantius cried out, Mount Argus, father of fleet horses, yield up your unrivaled stallions so I can build my kingdom. In the Surat al-Minun, it says man, he did create from a quintessence of clay.
And in the earth's womb a civilization was born. Cradled in clay. Once upon a time, under the ground we hid for 1,000 years. From wars that burned in the desert sun. Beneath, Below, history's labyrinth, a hollow earth. from before the flood. Once upon a time, all this took place in Cappadocia.